Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo. Y como ya lo decíamos al inicio de este espacio de noticias, don Andrés Iniesta anunció el día de hoy, en compañía de su familia, de su esposa, sus tripones, en la ciudad deportiva de Barcelona, que no está al 100% y a este club que le ha dado todo en su vida no puede continuar por esa razón en la siguiente campaña. Esta ya es la última. No estuvo Lionel Andrés Messi, Cuchitini, mensaje de que no estuvo de acuerdo con esta retirada del manchego. Si bien ahora en la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, el nivel que exhibió Iniesta es como para jugar otros 2 años más a tope, pero él decide que pues simplemente no puede ya continuar. Dentro de las preguntas le decían su mejor momento en el fútbol, decía cuando él debutó, aunque el mejor momento de Iniesta fue cuando empujó el balón en la final contra Holanda. Es algo que no tiene ni Cristiano Ronaldo ni Messi, un campeonato del mundo, y además que él fue quien metió el balón en esa final. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de precisiones a la hora de jugar, esto será el selectivo, esto arranca el día de hoy en la Ciudad de México, selectivo de tiro con arco. Será del 27 al 29 de abril cuando la Federación Mexicana de Tiro con Arco realice el segundo control selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en el campo de tiro con arco Londres 2012, ubicado en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Valentina Vázquez Cadena, Jennifer Chantal Muciño Fernández, Paola Saucedo Centeno, Grecia Adriana González Talamantes, Laura Loria Villafana y Laura Emilia del Campo Carranza serán las arqueras que tomarán parte de este segundo control en la rama femenil, mientras en la rama varonil, Caleb Javier Urbina Zapata, Carlos Daniel Vaca Cordero, Emilio Antonio Treviño Garza, Diego Casanova Caballero, Joel García López y Jesús del Ángel Flores Alanís tomarán parte en este selectivo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y esto será la tercera edición. Para que se den una idea, en 2010-2014 México ha acumulado 14 medallas, un poquito más de lo estimado de lo que se genera en los Juegos Olímpicos. Y bueno, se realizó el día de ayer ya la final en el Estadio Olímpico de Tapachula, allá en Chiapas, la final de la Liga de Ascenso, así como que también ascenso como tal no va, porque el equipo de Cafetaleros que ganó el día de ayer, ajustada la victoria con este rebanón de Leandro Ramos, el argentino, 1-0, se acaba la historia. La vuelta será en el Estadio Jalisco el próximo domingo al mediodía. Si pasa Cafetaleros, lo único que se lleva, y es el dueño, 120 millones de pesos, y párele de contar, no puede ascender porque no tiene su cuaderno de requisitos que pide la Federación Mexicana de Fútbol al 100, entonces es puro choro. De hecho, la final sería contra Alebrijes de Oaxaca, cualquiera de estos dos que pase, mientras que vemos en pantalla el horario, y tampoco Alebrijes de Oaxaca puede calificar. Bueno, Morelia contra Necaxa hoy en el Estadio Morelos a las 7. Monarcas necesita ganar, con esto desbanca a los Rayos de Necaxa y estaría calificando dependiendo también ciertos resultados. El equipo de Tijuana tiene también que ganarle a Toluca, que es el líder del torneo, y con esto llegaría a 25 puntos, y también esperar ciertos resultados de esta jornada, que es la última, la 17, en donde se sabrá ya cuál es el armado de la liguilla en este próximo torneo. Y el día de ayer también se realizaron partidos a nivel internacional. Este es el de la Europa League en el Emirates Stadium. El equipo del Arsenal en las semifinales de la Europa League. Este es el trofeo que cuando lo trajeron de exhibición a Guanajuato se lo robaron y después lo volvieron a recuperar. Si lo comparamos con la Champions League, este es un torneo que está pues por debajo de este certamen. Lacazette, del francés, es el que vemos que metía el cabezazo, metía el golazo para el equipo del Arsenal, y ya después el Atlético de Madrid, gracias a Antoine Griezmann, vean la definición de Rabona y arriba al techo de la portería, anotaba, y con esto se queda el emparejamiento. Marsella gana 2-0 al Augsburgo. Con esto los juegos de vuelta serán el próximo jueves 3 de mayo y se definirá el campeón, el que gane la Europa League,
tiene su boleto asegurado a la UEFA Champions League, mientras que vemos precisamente en pantalla, sí, los agradecimientos, por supuesto, Arsène Wenger, el director técnico que estuvo 22 años dirigiendo al Arsenal. Esta es su última temporada y al menos no estaría nada mal que le regalara un título al equipo del Arsenal. Bueno, hasta acá la información deportiva. ¿O hay algo más, productor? Ah, claro, por supuesto, se me olvidaba. La Fórmula 1, la cuarta parada del circuito motor, que será en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú. Es en donde Sergio Checo Pérez fue el último podio que se llevó. Eso fue en 2016. Obtuvo el tercer lugar y ahora no ha sumado, por lo cual le urge al tapatío ahora sí alcanzar algo y superar a su coequipero, a Esteban Ocon. Hasta acá ahora sí la información deportiva, compañeros. Antonio, muchísimas gracias.